Gloria a Dios. En este día precioso estamos comenzando un nuevo video. Estamos a 10 de diciembre, que rápido se va el tiempo. Que Dios me les bendiga en esta hora. Y vamos a ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una maravilla. Vamos a ver cómo nos dice la Escritura que resucitó. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Amén. Así que para eso resucitó el Señor Jesús. Y vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, como siervo inútil, reconociendo, Padre, que sin ti no somos nada, que solo tú, Padre, puedes guiarnos, que solo tú, Señor, puedes hacernos hablar, Señor, en esta hora. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, que todo, Señor, se incline hacia ti, Señor, y que esté dispuesto para hacer tu preciosa y bendita voluntad, Señor. Padre, toca los corazones que van a ver este video. Señor, que alcancemos a entender, Padre, que tú eres el que has muerto y has resucitado para perdón de nuestros pecados, Señor. Reconocemos, Padre, que solo en ti hay vida eterna. Nos rendimos, nos humillamos a ti, Señor, en el nombre del Padre, el Hijo y de su Santo Espíritu. Pongo este mensaje en tus manos, Señor. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga y vamos a ver la resurrección del Señor Jesucristo. Amén. Y estamos en Lucas 24, del 1 al 12. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que había preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra y el sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, y les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya. Qué maravilloso. ¿Cómo se regresó Pedro? Aunque el Señor Jesús ya les había hablado que era necesario, que él tenía que ir a la cruz y que tenía que resucitar al tercer día. Jesús ya le había dicho a sus discípulos, pero ¿sabes qué? Ellos todavía se les olvidaba, y así estamos el día de hoy. Dudamos de esa salvación, dudamos de la resurrección, dudamos de lo que el Señor ha hecho. Mira el 11, te voy a leer el 11, cómo ellos dudaron. Dice: mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. A veces nosotros también nos parece locura estar en la casa de Dios, seguir a Jesús, a un Dios que no hemos visto. A veces nos parece locura que todos los días de servicio estemos en la iglesia. Pero si ni siquiera hemos visto a Jesús, ¿cómo puede suceder eso? Y eso es la naturaleza pecaminosa del hombre. No cree. No creemos. Los apóstoles, a Jesús les había dicho que era necesario que él fuera a la cruz y que fuera sepultado, pero al tercer día resucitaría.
Ya les había hablado, pero ellos no podían entender esto. Por eso decían, mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. No las creían. En el día de hoy le hablas tú a una persona de Jesús y le dice que Jesús quiere salvarlo, que Jesús va a venir un día por su iglesia. Es una profecía. La gente dice, así me han hablado de mi abuelita, así me han hablado de mi bisabuelo, ya sabían, decían que Jesús venía. Y ya estoy abuelita yo también y ni siquiera ha venido Jesús. La gente no cree en eso. Les hablas a las personas y le dices, si mueres en pecado y no aceptas al Señor Jesús para que Él te perdone, para que Él te limpie, vas a ir al infierno. Si no reconoce que eres pecador y que necesitas ser limpiado con la sangre del Cordero, tú no entrarás al cielo, como dice la palabra de Dios. Y el hombre dice, no, pues, ¿quién ha ido al cielo? ¿Quién ha ido al cielo para que me venga a contar eso? Bueno, la palabra de Dios es la que habla y así estamos como estas personas. Ellos, dice, más ellos les parecía locura y no creían. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro dijo, voy a investigar. Espero que tú seas esa persona. Espero que tú digas, voy a investigar. ¿Cómo dice Pedro? Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¡Wow! Ya me imagino cuando Pedro vio ese lugar vacío. Ha resucitado como dijo el Señor. Ha resucitado como nos dijo. Yo te quiero llevar desde el principio. Y dice, y fue el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que había preparado, algunas otras con ella. Estas mujeres, muy tempranito, muy aventadas, ya estaban listas para ir a ungir al Señor. Pero dice en el 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Cómo se llevaron a sorpresa también estas mujeres. Mira que las mujeres a veces son mucho más valientes que los hombres. Los hombres estaban escondidos, los hombres estaban en un cuarto, allá solito, triste, doloroso. Las mujeres con un valor tremendo. Aunque iban con sus corazón tristes al sepulcro, pero ellas fueron a ver al Mesías. Así son las mujeres, son muy rápidas para trabajar, para echarle gana. Y dice el 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Qué pasó? Se llevaron una buena sorpresa las mujeres. Y fueron ellas las primeras que descubrieron esto, porque los hombres estaban allá encerraditos, escondidos. Y así a veces nosotros estamos escondidos, no queremos trabajar para el Señor. Estamos allá, hay que vaya mi mujer y mis hijos a la iglesia, yo voy a trabajar. Afanado estamos, allá tristeando en la casa. Dice, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Ellas estaban, dice, wow, ¿a dónde se han llevado al maestro? No está aquí. ¿Qué pasó con él? Estaban ellas perplejas. Dice, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, cuando vieron a los ángeles que se le aparecieron, dice que tuvieron temor. Y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mira el mensaje maravilloso que trajeron los ángeles. Y recuerdo que en el bautismo del Señor Jesús también se escuchó una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. Aleluya, gloria a Dios. Y ahorita vamos a llegar a ese versículo.
y le dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús, y le dice en el 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea. Esto ya se lo había hablado a sus discípulos y ellos tuvieron duda de que él había resucitado. En el tiempo de hoy hay mucha gente que tiene duda de que la Biblia es verdad, lo que dice la Biblia es cierto tocante de Jesús, que Él es el Salvador y que no hay otro. La gente tiene duda, la gente no quiere creer. Les habla el hombre de Jesús, le hablamos de Jesús y ellos, pues no tengo tiempo, fíjate. Como que si esto fuera pequeño, sin darse cuenta que un día, si mueren en el pecado y no son lavados con la sangre del Cordero, si no reconocen a Jesús como su Salvador, van a tener una gran sorpresa y se van a dar cuenta que era verdad lo que la Escritura dice. ¿Qué dice aquí? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea. Acuérdense todos ustedes de lo que estamos hablando, de lo que dice la Escritura. Diciendo esto, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que resucite, dice, y resucite al tercer día. Ya les había hablado esas palabras, pero ellos no creían todavía. Sus mentes no detuvieron esa palabra, por eso estaban asustados, por eso andaban escondiéndose. En el tiempo de hoy hay muchas personas que tienen a Cristo, que ya viven en Cristo y todavía se andan escondiendo. Todavía no entienden el propósito del Señor en sus vidas. Todavía hay temor en nuestros corazones. Ellos tenían temor, aunque Jesús ya les había dicho que Él iba a resucitar al tercer día. El 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Cuándo se acordaron? Cuando el ángel les habló de nuevo la palabra. Cuando los ángeles le dijeron, acuérdense de lo que les habló Jesús. ¿Sí? Acuérdense, allá en Galilea, ¿qué les dijo? Hasta entonces, ellas recordaron de nuevo esas palabras que Jesús ya les había dicho. Por eso es necesario que nosotros leamos la Biblia todos los días, como cristianos, como hijos de Dios, para que cuando leamos recordemos las palabras que Jesús ya nos dijo anterior, porque somos muy fácil para olvidarnos. Ella hasta que les recordaron los ángeles, hasta entonces dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras, hasta entonces. Y estoy en el verso 8. En el 9, y volviendo del sepulcro se dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta entonces ellos estuvieron, dice, y volviendo del sepulcro dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Hasta que recordaron. Es necesario que nosotros pasemos tiempo en la palabra para que recordemos lo que Dios nos dice en su Escritura. Y esta palabra es como el jabón que nos limpia cada día, nos quita el cochambre, lo sucio. El enemigo viene y nos ensucia con cosas que parecen hermosas, pero esas cosas son sucias delante de Dios. Viene la palabra y nos recuerda. Ellas entonces corrieron a dar las buenas a los demás, a sus discípulos. El 10 era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Qué le dijeron? Vamos al 12. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. No creían. Estaban igual como María, como las mujeres al principio. Ellos no las creían, pero ¿hasta cuándo las van a creer? Vamos al 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solo y se fue a la casa maravillándose de lo que había sucedido. Aleluya.
Gloria a Dios porque ellos vieron los hechos. Ellos vieron lo que aconteció. Nosotros no vimos eso. Nosotros por fe creemos. Pero yo no dudo ni tantito que Jesús sea mi Salvador. Yo no dudo eso, aunque no lo he visto. La Escritura habla de Él y hay muchas señales de Él, que Él ha resucitado, que Él vino al mundo, que se encarnó en el vientre de María, que nació, creció y después su ministerio fue a la cruz para salvarnos a nosotros, para vencer a Satanás. Y en esa resurrección tenemos la esperanza de la vida eterna. Algo que nadie se puede ganar por sus obras, sino es solamente por la gracia del Señor. Y vamos a leer otros versículos para que le demos más, para que refuercemos este versículo. Vamos a Primera de Corintios 15, del 1 al 6, y también nos habla de la resurrección. Corintios 15. Primera de Corintios 15 dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste y en el cual también perseveráis. ¿Por qué perseveramos, hermano? Porque Jesús ya nos rescató, porque Jesús ya nos santificó, porque Jesús ya nos limpió de nuestros pecados. Por eso perseveramos. Un hombre solo no puede perseverar en el evangelio del Señor. El 2, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. ¿Qué nos está diciendo Pablo? El que retiene las palabras que os predicamos. Sí, el que retiene las palabras que os predicamos, ese es un hombre que ha sido salvo, el que la retiene. Porque el hombre que no la retiene dice que creyó en vano. Dice, sino que creíste en vano. Si no la retienes, esas palabras quiere decir que tú no eres hijo de Dios y que no has creído en el Señor. ¿Por qué? Porque el que es lavado con la sangre del Cordero retiene las palabras del Señor, confía en su Señor, camina en su Señor, le obedece, se humilla cuando comete errores, cuando le falla, porque todos fallamos, hermano, unos de una manera, otros de otra manera. Y el que diga que nunca ha fallado es mentiroso. Pero retenemos las palabras y venimos humillados a los pies del Cordero, le pedimos perdón y Él nos perdona. Pero el que no, dice que ha creído en vano, dice Pablo. El 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibís. ¿Qué ha enseñado a Pablo? Lo que asimismo recibiste. ¿Qué recibiste? A Cristo Jesús, dice. ¿Qué dice aquí? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Por eso Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibiste. ¿Qué recibiste? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Así. Y esa palabra nos queda en nuestro corazón. Jesús es nuestra esperanza para los que creemos en Él. Nosotros no veremos el infierno porque hemos creído en la obra que Cristo Jesús hizo. Así que si tú no has aceptado al Señor Jesús, ven a Él. El 4, te voy a leer el 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo les vuelve a recordar a los gentiles, les dice, les está testificando de un Cristo que fue a la cruz y que resucitó al tercer día. Dice el 4 otra vez, y que fue sepultado. ¿Qué pasó con Cristo? Lo sepultaron y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El 5 que dice, y que apareció a Cefas y después a los 12. No tan solo resucitó, sino también les apareció a ellos.
Aleluya, gloria a Dios. Dice el 6, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo dice, hay muchos todavía que dan testimonio de que se les apareció el Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y eso es maravilloso. Eso es precioso. Y vamos a Lucas 3, para que sigamos reforzando este mensaje. Lucas 3, del 21 al 22 dice, y aconteció que cuando todo el pueblo Aquí vemos cómo también el Señor, cómo Dios dio testimonio de Jesús cuando Él se bautizó, para que reconozcamos que la Escritura habla de Jesucristo. Él es el único Salvador. Y dice aquí, voy a hablarte un poco cuando fue bautizado. Dice, y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, y orando, el cielo se abrió. ¿Qué pasó cuando se bautizó Jesús? No por las personas que estaban ahí, sino porque Jesús se había bautizado. Dice, y el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo. Esto es lo que te quería decir, que también los ángeles dijeron, ¿por qué busca entre los muertos al que vive? Porque él ya no está ahí, ha resucitado. Pero también aquí vemos que se oye una voz del cielo. En el 22, Lucas 3, 22 dice, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿De dónde también se escuchó una voz? Del cielo. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo complacencia. Solamente en Cristo Jesús, solamente Cristo Jesús te puede salvar. Dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Jesucristo es el Salvador. Y también Jesucristo es el que va a juzgar al que no se haya convertido, al que no lo haya aceptado. Dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Jesús va a confesar a los que hemos confesado a Jesús delante de los hombres, pero también va a negar al que lo haya negado delante de los hombres. Y eso es triste, mi amigo. Es mejor que vengas arrepentido a los pies de Cristo y le aceptes como tu único y verdadero Salvador. Vamos a ir a Mateo 28. A Mateo 28. Y esto es para que todos vean que no, y esto es un poco nomás del que estoy sacando, porque sería mucho, nunca acabaría. Pero hay mucha escritura que habla del Señor Jesucristo. La escritura toda habla del Señor Jesús. Él es el Salvador. Mateo 28, del 2 al 4, dice así. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendía del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Qué hubo cuando Jesús resucitó? Un gran terremoto. Dice, ¿por qué? Dice, y hubo un gran terremoto. Y aquí dice, ¿por qué? Porque un ángel del Señor, ¿quién vino a remover la piedra? Un ángel, no fue un hombre, hermano. No fue un hombre, no fueron hombres, fue un ángel que vino. Dice, descendiendo del cielo y llegando removió la piedra. ¿Qué hizo el ángel? Removió la piedra, hermano. Y se sentó sobre ella. Movió la piedra, Jesús resucitó y él se sentó sobre ella. Dice el 3, su aspecto era como un relámpago
y su vestidura es blanca como la nieve. Y de miedo, ¿qué pasó? Y de miedo, dice, de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Esos hombres que estaban allí, pusieron guardia. Había la guardia de allí cuidando para que ver si no iba uno de sus discípulos a sacar al Señor. ¿Y qué pasó cuando llegó el ángel y movió la piedra y se sentó sobre ella? Ellos quedaron como muertos, el poder de Dios. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, porque este es poder de Dios. No me avergüenzo y no me cansaré de hablarte de Cristo Jesús, porque estoy seguro que Él es verdad, que todo lo que la Escritura habla de Él se va a cumplir en nuestras vidas. Y vamos como último a Lucas 30 al 31. Y dice así: y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, aquí se les apareció a esta gente. Dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio de comer. Entonces les fueron abiertos los ojos. A estos hombres también le fueron abiertos los ojos. No lo conocían. Estuvo con ellos, pero cuando abrió, dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. En el 31 dice, y entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el unos al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrió la Escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos. ¿Cómo estaban? Estos hombres regresaron a Jerusalén, dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y apareció a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Hasta entonces le reconocieron. ¿Cuándo nosotros vamos a reconocer a Cristo como nuestro Salvador? Hasta que le abrimos nuestro corazón. Hasta que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón, lo reconocemos como nuestro Señor. Hasta entonces nos va a abrir nuestro corazón. Dice, y entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo te van a convencer estas palabras maravillosas, mi amigo? Hasta que tú decidas decirle, Padre, reconozco que soy pecador. Te necesito, Señor. Te necesito, perdona mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida y enséñame a andar en tus caminos. Cuando nosotros le digamos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No importa quién seas tú. A lo mejor tú eres un hombre asesino que has matado a 1000, que has matado muchas personas. Y tú dices, yo ya no tengo perdón, porque he hecho muchos males. Por ti el Señor murió. Y aunque muchas personas no entiendan este misterio,
Cristo murió por todo aquel que es un pecador. No por los que dicen que se creen buenos, sanos. Los fariseos se creían buenos, se creían limpios, porque ellos eran unos religiosos. Jesús le dijo, no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. A todo aquel que se reconoce que es pecador, todo aquel que se humilla, como el hombre que estaba en el templo, que decía, no sea propicio a mí, pecador, que no quería ni levantar los ojos al cielo porque se sentía pecador delante de Dios. Dios por esa gente murió, por todos aquellos que dicen, no soy digno de ti, Señor, perdona mis pecados. Humíllate, no importa lo que hayas hecho. No mueras en ese pecado, no mueras en tu pecado, porque si mueres en tu pecado, mi amigo, no importa quién seas tú. No importa, a lo mejor tú puedes ser un hombre muy respetado por muchos hombres aquí en la tierra. A lo mejor todos te tienen miedo porque tú das orden para asesinar a otras personas. Pero quiero decirte que para Dios tú no eres grande. Quiero decirte que para Dios tú eres pequeño y que si no te arrepientes, el infierno ya está ardiendo para tu alma. Ven a Cristo, entrégale tu corazón. Dice que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, no los cobardes, los valientes. ¿Quién es ese valiente? Aquel que no se avergüenza del Señor Jesucristo. Aquel que dice, no importa que me llamen aleluya, pero yo voy a aceptar a mi Señor. Ese es un hombre valiente, no el que agarra una pistola para matar, no el que agarra una metralleta, un cuerno de chivo. Ese no es valiente para Dios. A ese Dios le dice, eres un cobarde. Porque los valientes son aquellos que se humillan delante del Cordero, aquellos que reconocen a Cristo como su Salvador. Esos son los valientes que Dios le llama. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Que Dios te bendiga. Padre, en esta hora, Señor, hemos dado tu palabra, Padre Santo. Padre mío, reconozco que tu palabra no regresará vacía. Yo creo, Señor, que tú, Padre, la honrarás. Señor, solo tú, Padre, puedes convencer a las almas, los corazones de pecado, Señor. Ten misericordia de todo el que va a ver este video. Padre, que sus vidas sean transformadas y que no sigan en ese camino de pecado. Que crean que tú fuiste a la cruz y que también resucitaste al tercer día para perdón de nuestros pecados. Mi Dios, en tus manos pongo este mensaje, Señor. Solo tú puedes terminar lo que yo no pude hacer. Padre mío, bendice a todos aquellos, Señor, que lo van a ver, aquellos hombres valientes que van a decir, yo me voy a sentar a escuchar este video y que voy a entregar mi vida a Cristo Jesús y lo voy a aceptar como mi Señor. Él cambiará mi vida. Padre Santo, ten misericordia de ese mundo de pecado, Padre, y conviértalo, pásalo de las manos de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz. En el nombre de Jesús pongo este mensaje en tus manos. Bendícelo, Señor. Amén, amén, amén. Bien, mis queridos amigos, si tú quieres en esta hora aceptar al Señor Jesucristo como tu único y verdadero Salvador, y tú dices, yo no sé cómo hacerlo. En Romano tenemos una cita y te lo voy a leer. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, en Romano 10, del 9 al 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tú serás salvo. Si tú quieres confesar, aceptar a Jesucristo como tu Salvador, reconócelo en tu corazón para que tengas parte con Él. Y no te preocupes porque diga he hecho muchos males. No, por ti murió el Señor. Él cambiará tu vida, Él te limpiará de todo pecado. Y dice el 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así es.
¿Quieres hacer esta oración conmigo? Repite: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido, Señor, que perdone mis pecados y anota mi nombre en el libro de la vida. Y enséñame, Señor, a andar en tus caminos. Yo te reconozco como mi único y verdadero Salvador. Y entrego mi vida a ti, Señor. Si tú has hecho esta oración, bienvenido al pueblo de Dios. Que Dios te bendiga y la paz de nuestro Señor esté contigo y con toda tu casa. Amén, amén.